¿Cómo están amigos lectores? Bienvenidos una noche más a nuestra lectura nocturna del libro Usted puede sanar su vida de Lewis Hay. Como siempre, esta es una lectura que nos viene trayendo un descubrimiento importante acerca de diversas técnicas que nos van a permitir a sanar nuestro lado interior, nuestro lado espiritual, conectando con unas herramientas poderosas que nos dice la autora. La disposición a liberarse de lo viejo es la clave. Ahí está el secreto. ¿Qué nos quiere decir esta frase del libro? Que estemos preparados para recibir las bendiciones en cada nueva etapa de nuestra vida. Pero para eso es importante que soltemos creencias, hábitos, patrones del pasado que ya no tienen espacio en la nueva versión que estamos creando. Y ese es un compromiso personal que tiene para ustedes siempre una importancia relevante, porque los cambios son necesarios. A veces dan miedo, pero es importante que nos enfoquemos en ello. Vamos a repasar unos puntos claves de la última lectura que tuvimos la semana pasada. El libro nos habló en esta lectura del capítulo 6, que aún no terminamos, en cómo cuando sentimos enfado, impaciencia o quizás vemos que, que el cambio está demorando un poco y no hay resultados rápidos, creemos que estamos fallando, creemos que no le estamos haciendo bien. Sin embargo, la autora nos dice que precisamente en ese momento, cuando tú sientes que las cosas no están resultando, es cuando la resistencia se manifiesta. Y esa resistencia te permite identificar que estás llegando al punto necesario para poder sanar. Esa resistencia es una prueba de que tu proceso de curación ya comenzó. Sé paciente, reconoce cuál es esa energía que se está resistiendo porque ya iniciaste el cambio, así que de ahí solamente es válido avanzar. Cambiar no se trata de que te castigues por lo que hiciste en el pasado. Si bien es cierto, vamos a recordar sucesos de nuestra vida pasada que quizás nos causen dolor, que quizás hayamos obrado no de una manera correcta en su momento, pero no te castigues por ello, sino reconoce tu poder interior, porque sin saberlo, cuando tú empiezas a pensar de manera negativa, esos pensamientos negativos atraen situaciones negativas también. Así que aquí la clave es que tú seas consciente, que recuperes el poder y que crees una realidad que te beneficie a partir de de los pensamientos ya cambiados, pensamientos positivos, pensamientos motivadores. Esto es importante que lo recordemos porque muchas veces estos pensamientos negativos salen automáticamente. Llegan a nuestra mente y a veces los dejamos fluir porque estamos repitiendo constantemente estas emociones. Así que mucha atención, esos pensamientos negativos, así como se hacen realidad, pasa también lo mismo con pensamientos positivos. Para reforzar este tema he preparado un ejercicio para ti. Este ejercicio que he preparado necesita que tú tomes mucha atención y que anotes para empezar con ese cambio deseado. El ejercicio se llama Muro de la Resistencia. Coge una hoja de papel, coge tu diario, tu journal y divídelo en dos. En el lado izquierdo vas a anotar el muro, que van a ser esas situaciones que son tu resistencia, que son parte de tu pasado. Y en el lado derecho, el puente, que son esas situaciones ya para tu futuro, las situaciones a las que estás abierta, dispuesta a cambiar. Yo te he puesto acá algunos ejemplos. Tú vas a poner frases que vienen a ti y que te demuestran que estás resistiendo tal cambio. Como por ejemplo, ay, no tengo tiempo para dedicarme a este nuevo proyecto, a esta nueva tarea, para hacer esto que tanto me gusta. No tengo tiempo. Siempre nos decimos en algunas ocasiones esto. Otra frase de resistencia es, eso es demasiado difícil. ¿Cómo voy a cambiar a estas alturas de mi vida? Esa frase de resistencia también es muy común. Tiene mucho que ver con que quizás te han dicho que ya pasó tu momento. Otra frase de resistencia, por culpa de esa persona, por culpa de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi esposo, de mi pareja, yo no puedo avanzar. Por tu culpa no puedo cambiar. A veces decimos estas frases. Si es una de las tuyas, anótala. Otra frase de ejemplo que he puesto es no soy suficientemente bueno, buena o lista para esto.
A veces nos criticamos y decimos, ay, no, yo no sirvo para esto no me sale bien, yo no soy tan buena. Esa es una frase también de resistencia, que está negándote un cambio. Todas las frases que tú recibes, que tú recuerdas, anótalas. Estas que te he puesto acá son puro ejemplo. Pero si quizás alguna de estas es tu frase, pues también toma nota de ello. Y en el lado derecho vamos a hacer el cambio de estas frases. Eso es fundamental. Por cada frase negativa, por cada frase de resistencia que hayas anotado, anotas al lado derecho una frase distinta. Por ejemplo, si tu frase es, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para iniciar este trabajo, este proyecto, esta actividad que tanto me gusta, anotarías sin criticarte. Estoy dispuesta a organizarme para dar espacio a lo que me hace feliz. Miren cómo cambiamos el concepto y con esto cambia también nuestra mente. En vez de quejarte y resistirte y decir, no tengo tiempo para hacer esto, estoy dispuesta a organizarme. Con esto doy espacio a lo que me hace feliz. Si tu frase es, ojo que estas son frases de ejemplo, si tu frase es, esto es demasiado difícil, ¿cómo voy a cambiar a estas alturas? Escribes lo contrario. Estoy dispuesta a ver este proceso como un aprendizaje paso a paso. Miren cómo cambia la perspectiva. Ya no te quejas, ya no estás en plan de víctima, sino lo transformas a algo que va a ser un puente hacia tu futuro. Si tu frase es, por culpa de esa persona, por culpa de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposo, yo no puedo avanzar, lo que puedo recomendarte aquí es que anotes, estoy dispuesta a hacerme responsable de mi propia luz. Tú te haces responsable de los cambios que vienen a futuro. Y si quizás tu frase es, no soy suficientemente buena, lista para esto, no sirvo para esto, estoy dispuesta a reconocer mi valor y dejar que la vida me sorprenda. Estoy dispuesta a reconocer mi valor y dejar que la vida me sorprenda. En vez de quejarte y quedarte en el plan de víctima, cambias la perspectiva. Vuelvo a repetir, divide una hoja de papel, divide en tu cuaderno, en tu journal, lado izquierdo, lado derecho. En el lado izquierdo escribes tus creencias, tus resistencias. Y en el lado derecho, cada uno de ellos lo vas a cambiar por una frase en positivo que realmente refleje tu trabajo, tu esfuerzo. Estas son algunas frases de ejemplo para que tú puedas hacerlo en casa. Cuando hagas este ejercicio, vas a hacer el cierre del ejercicio. Ya completaste la lista, la vas a leer, pero no solamente la vas a leer de manera rápida, vas a declararlas. Las frases que están a la izquierda la vas a hacer exhalando, soltando el aire, como cansado. Por ejemplo, "Ay, no tengo tiempo para dedicarme a este nuevo proyecto". Y la frase a la derecha la vas a hacer inhalando profundamente, así. Estoy dispuesta a organizarme para dar espacio a lo que me hace feliz. La frase a la izquierda la lees exhalando, botando el aire. Es demasiado difícil para cambiar a estas alturas. Y de la derecha inhalas fuerte. Estoy dispuesta a ver este proceso como un aprendizaje. Si gustas, lo puedes acompañar con la frase del libro que es, me muevo con el ritmo y fluir de la vida, siempre cambiante. ¿Por qué lo escribimos de esta manera? Porque cuando escribimos algo en la izquierda, cuando lo leemos desde el lado izquierdo, para nuestro cerebro es algo que estamos sacando y poniendo fuera de nosotros. Pasa lo contrario con el lado derecho. El hemisferio derecho está relacionado a las instrucciones que le das a tu cerebro, instrucciones claras de hacia dónde tiene que ir. Por esto que lo hacemos de esta manera. Practica este ejercicio, no es nada complicado, lo importante es que tú te concentres y puedas avanzar paso a paso hacia tu desarrollo. Y ahora vamos a realizar la lectura de nuestro libro. Vamos a terminar el capítulo 6 y empezar ya con el capítulo 7 del libro. Como siempre, ten tu lectura en mano, ten un libro, una hoja de apunte donde puedas tomar nota de cualquier cosa importante que surja en la lectura. Palabras nuevas, citas claves o incluso reflexiones que te permitan conectar con el significado del libro. Usted puede sanar su vida de Luis Hay.
Vamos a continuar la lectura del capítulo 6 con la autocrítica nunca se da en el blanco. Con la autocrítica nunca se da en el blanco. Autocriticarse es algo que solo sirve para intensificar la indecisión y la holgazanería. Así que si tú vives constantemente en la autocrítica, diciéndote que no eres bueno, que no sirves para eso, que siempre te equivocas, bla, 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 eso lo único que hace es aumentar tu indecisión y tu holgazanería. La orientación que hay que dar a la energía mental es la de liberarse de lo viejo y crear modelos mentales nuevos. Botar lo viejo y crear modelos mentales nuevos. Dígase, estoy dispuesto a renunciar a la necesidad de no ser digno. Soy digno de lo mejor que hay en la vida y con amor me permito aceptarlo. A medida que pase unos días repitiendo esta afirmación, el efecto externo de esta indecisión empezará automáticamente a desaparecer. A medida que me cree interiormente un modelo que reconozca mi propio valor, ya no tendré necesidad de negar mis buenas condiciones. En esta frase hay conceptos claves. Lo primero, repetir esta afirmación. Recordemos que cuanto más lo repites, el cerebro y tú terminas asumiéndolo como cierto, como verdad. El segundo punto es que las indecisiones van a desaparecer. Otro punto clave, tienes que crear interiormente un modelo que reconozca tu valor. Lo que tú estás haciendo con afirmaciones positivas, reconocer lo positivo, es crear ya un modelo que va a enfrentar a esas creencias negativas cuando aparezcan. Continuemos. Puede aplicar esta misma actitud a cualquier otra pauta negativa con su correspondiente efecto externo que haya en su vida. Dejemos de perder tiempo y energía reprendiéndonos por algo que no podemos dejar de hacer si íntimamente tenemos ciertas creencias. Cambiemos estas creencias. No importa de qué manera lo aborde usted ni cuál sea el tema del que estemos hablando. Tratamos solo con ideas y las ideas se pueden cambiar. Las ideas se pueden cambiar. Si queremos cambiar algo, es necesario que lo digamos. Estoy dispuesto a renunciar al modelo mental interno que está provocando esto. Miren qué importante cuando inicias un cambio, cualquiera que sea en tu vida, de que lo declares, de que lo digas verbalmente, de que tú lo escuches. Si a esto lo refuerzas escribiéndole, mucho mejor todavía, pero dilo. Estoy dispuesta a cambiar esto, no acepto esta situación, voy a renunciar a estas creencias antiguas e iniciar lo siguiente. Estoy dispuesta a renunciar al modelo mental interno que está provocando esto. Puede decírselo y repetírselo una y otra vez, siempre que se acuerde de su enfermedad o de su problema. En el momento que lo dices, estás saliendo del grupo de las víctimas y dejando de ser impotente, porque está reconociendo su propio poder. Estás diciendo que comienzas a entender que fuiste tú quien creó aquello y que vas a recuperar tu propio poder al renunciar a aquella antigua idea y separarte de ella. La autocrítica. Precisamente al inicio de este fragmento de hoy, la autora nos habla de la autocrítica, ese constante estar diciéndonos cosas negativas o nefastas sobre nosotros mismos al cometer un error o al no lograr quizás a lo que nos proponemos. Sobre esto dice, tengo una clienta que es capaz de comerse medio kilo de mantequilla y cualquier otra cosa de la que fuera, de la que puede echar mano cuando no puede aguantar sus propios pensamientos negativos. Y al día siguiente está furiosa con su cuerpo porque es gorda. De pequeña, ella daba la vuelta a la mesa. Cuando la familia había acabado de cenar, terminándose lo que quedaba en cada plato y lo acompañaba con mantequilla.
Sus padres se reían. Aquello les parecía muy divertido. Casi se puede decir que era la única aprobación que mi clienta recibía de su familia. Miren este escenario. La pobre niña comía todos los restos que quedaban en la mesa y los untaba con mantequilla. Y al hacerlo, sus padres se reían e inclusive la felicitaban. Cuando usted se regaña, cuando usted se humilla, cuando usted se da la paliza a sí mismo, pregúntese quién está tratando, pregúntese a quién está tratando de esa manera. ¿Por qué la autora nos cuenta esta anécdota? Porque esta clienta al día siguiente se odiaba. Se odiaba obviamente porque se veía gorda, porque había hecho una exageración en la comida. Y aquí la autora nos invita a reflexionar, no necesariamente con la cuestión de peso, con cualquier regaño que tú te hagas en tu vida. Cuando usted se regaña, cuando se humilla, cuando te hace esa paliza interna, pregúntate, ¿a quién estás tratando de esa manera? Casi toda nuestra programación, tanto negativa como positiva, es algo que aceptamos en la época en la que teníamos 3 años. Miren qué fuerte, desde los 3 años ya estamos creando esta programación en nuestra mente. Así que si tienen niños pequeños en casa que estén bordeando esta edad o que estén en este rango de edad, mucho cuidado. Los niños son como tienen una grabadora. Todo lo que ven y escuchen en esa edad lo van a grabar y lo van a mantener hasta su edad, incluso adulta. Continuemos. A partir de entonces, nuestras experiencias se basan en lo que en aquel momento aceptábamos y creíamos de nosotros mismos y de la vida. La forma en que nos trataban cuando éramos muy pequeños es habitualmente la forma en que ahora nos tratamos. La persona a quien usted está riñendo es un niño de 3 años que lleva dentro. Si usted es de esas personas que se encolerizan consigo mismas porque son temerosas y pusilánimes, piense que tiene 3 años. Si tuviera delante un niño de 3 años que tuviera miedo, ¿qué harías? ¿Te enfadarías con él? ¿O le tenderías los brazos y lo consolarías hasta que se sintiera cómodo y seguro? Quizá los adultos que lo rodeaban cuando usted era pequeño no hayan sabido cómo consolarlo entonces. Ahora usted es un adulto en su vida. Y si no sabe consolar a la criatura que lleva dentro, realmente eso es algo muy triste. Lo que se hizo en el pasado está hecho. Lo pasado, pasado. Pero este momento es el presente y ahora usted tiene la oportunidad de tratarse como desea que lo traten. Un niño asustado necesita que lo consuelen, no que lo reprendan. Si usted se reprende, ese niño se asustará más y no encontrará a quién volverse. Cuando el El niño niño de dentro se siente de, inseguro, de- crea muchísimos problemas. ¿Recuerda cómo se sentía de niño cuando lo humillaban? Pues de la misma manera se siente ahora ese niño que lleva dentro. Así que el mensaje para todos nosotros que aquí la autora nos escribe con claridad es, sea bondadoso consigo mismo. Empiece a amarse y a demostrarse aprobación. En lo que necesita esa criatura para expresar al máximo sus potenciales. Y acá viene una afirmación también que la autora nos invita a que anotemos, ya que si podemos memoricemos. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Todas las resistencias que llevo dentro de mí, las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder en mi mundo soy yo. Como mejor puedo, me adapto a los cambios que se producen en mi vida. Me apruebo y apruebo la forma en que estoy cambiando. Estoy haciendo todo lo que puedo y cada día es más fácil.
Con júbilo sigo el ritmo y la fluencia eternos de los cambios en mi vida. Hoy es un día maravilloso porque yo decido hacerlo así. Todo está bien en mi mundo. Qué hermosa frase alentadora, chicas. Recuerden que eso está en la página 30 del libro virtual y que además cada cierre de capítulo la autora nos regala una afirmación que es parte vital de nuestra transformación. Ella misma ha superado una enfermedad tan grave como el cáncer en base a toda la metodología que estamos aprendiendo en el libro y parte de ella las afirmaciones. Así que cuando las leamos en voz alta, recuerden emocionarse. Disfrutar cada palabra que lean. No lo lean de corrido, no lo lean por cumplir. Disfruten la emoción de las palabras. Recuerden que el secreto de decretar, de manifestar, de afirmar, es que te emociones. Si no, es como si no hubieses dicho nada. Y cerrado este capítulo 6, iniciamos el capítulo 7. Vamos a avanzar un poco el capítulo 7 para continuarlo luego el día de mañana. ¿Cómo cambiar? Con júbilo y soltura atravieso puentes. Con júbilo y soltura. Me encantan las explicaciones prácticas. Todas las teorías del mundo son inútiles a menos que sepamos cómo explicarlas para cambiar. Yo siempre he sido una persona muy pragmática, con una gran necesidad de saber cómo se hacen las cosas. Los principios con que vamos a trabajar ahora son alimentar la disposición a renunciar. Y dos, aprender hasta qué punto nos liberamos perdonando y perdonándonos. Vamos a ver el primer punto que es alimentar la disposición a renunciar. Y la autora nos recuerda con este título que hay que renunciar a la necesidad. Cuando intentamos renunciar a un modelo mental, parece como si toda la situación empeorase durante un tiempo. No es malo que así sea. Es un signo de que la situación empieza a movilizarse. Nuestras afirmaciones funcionan y es necesario seguir adelante. Ejemplos. Estamos trabajando para aumentar nuestra prosperidad y perdemos la billetera. Estamos trabajando para mejorar nuestras relaciones y tenemos una pelea. Estamos trabajando para mejorar nuestra salud y atrapamos un resfriado. Estamos trabajando en la expresión de nuestros talentos y capacidades de creación y nos despiden. A veces el problema toma una dirección diferente y empezamos a ver y a entender más. Supongamos, por ejemplo, que usted está tratando de dejar de fumar y se dice, estoy dispuesto a renunciar a la necesidad de cigarrillos. A medida que insiste en su propósito, advierte que se siente más incómodo en sus relaciones. No se desespere. Esto es un signo de que el proceso funciona. Hago una pausa acá porque justo el día de ayer, perdón, en la última lectura habíamos hablado de estas resistencias que el cuerpo y la mente genera cuando empezamos a cambiar. Y aquí la autora lo explica con el ejemplo de dejar de fumar. Cuando declaramos, porque hemos asumido la responsabilidad de este cambio y decimos, estoy dispuesta a renunciar a la necesidad de cigarrillos. A medida que vas avanzando en tu propósito, de repente comenzaste a sentirte incómodo con tus relaciones personales. Entonces tú sientes que las cosas en vez de mejorar pueden estar estancándose. Esa es una resistencia de tu cuerpo. Y acá la autora nos dice que si te pasa eso, no desesperes, porque es un signo de que el proceso está en marcha y sí funciona. Continuemos. Podría hacerse una serie de preguntas en este estilo. ¿Estoy dispuesta a renunciar a las relaciones que me incomodan? Los cigarrillos no estarían actuando como una cortina de humo que me impedían ver lo incómodo que me encuentro en estas relaciones. ¿Por qué me estoy creando esta clase de relaciones? Así observa que los cigarrillos no son más que un síntoma, no la causa.
Miren qué importante cuando inicia el proceso de cambio, saltan preguntas a nuestra mente que nos llevan a la raíz del problema. Aquí con esta persona que quiere intentar dejar de fumar, aparentemente el problema es que es adicto a la nicotina, al cigarrillo. Pero resulta que ese no era el problema, que esa necesidad que esa persona tenía por fumar cigarrillos era porque eso impedía que él viera que sus relaciones eran malas. Era como una cortina de humo. Cuando dejó de fumar, es como si le quitara la venda de los ojos y se dio cuenta que en realidad hay incomodidad con sus relaciones personales. Un problema aparente está ocultando la raíz de un verdadero problema. Continuemos. Repito esta parte. Así observa que los cigarrillos no son más que un síntoma, no la causa. Ahora usted empieza a tener una penetración y un entendimiento de la situación que podrán liberarlo. Y empieza a decirse que está dispuesto a renunciar a la necesidad de relaciones incómodas. Entonces advierte que la razón de que se sienta tan incómodo es de que le da la impresión de que todos los demás siempre lo critican. Como usted ya sabe que cada cual es el creador de sus propias experiencias, ahora empieza a decirse, estoy dispuesto a renunciar a la necesidad de que me critiquen. Piensa en las críticas y se da cuenta de que de pequeño recibió muchísimas críticas y que de niño y que el niño que lleva dentro solo se siente a gusto cuando lo critican. Su manera de ocultárselo a usted mismo había sido echar una cortina de humo con el cigarrillo. Quizás sienta que el paso siguiente es decirse, estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a perdonar a medida que siga haciendo sus afirmaciones, es probable que descubra que los cigarrillos ya no le interesan y que la gente que conoce ya no lo critica. Entonces sabrá que ha renunciado a su necesidad, que se ha liberado de ella. Este tipo de trabajo requiere generalmente cierto tiempo, no es rápido. Si persiste con paciencia y está dispuesto a concederse todos los días unos momentos de tranquilidad para reflexionar sobre su proceso de cambio, irá obteniendo las respuestas. La inteligencia que hay dentro de usted es la misma que creó todo el planeta. Confíe en su guía interior, que le revelará todo lo que necesita saber. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos, para continuar mañana con un ejercicio sobre precisamente el tema de renunciar a la necesidad. Hemos iniciado hoy día el capítulo 7 que nos está llevando también por un conocimiento importante respecto a cómo tenemos que ver nuevos, cómo tenemos que tener también nuevos enfoques en nuestra vida. Vamos a conversar un poco con las chicas del Club de Lectura y nos reencontramos mañana para continuar con el ejercicio del capítulo 7. Cerramos la grabación en vivo de la lectura de hoy.